Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos qué trae macOS Sonoma 14.4.1 y por qué es importante que actualicéis si todavía no lo hicisteis. Hablaremos de la WWDC 2024, evento en el que veremos iOS 18 y el resto de nuevos sistemas y que por fin ya tiene fecha oficial. También sobre la nueva investigación que abrirá la Unión Europea a Apple debido a un posible incumplimiento de la Ley de Mercados Digitales. Os contaremos todo lo que hemos conocido esta semana sobre el nuevo chip A18 Pro de los iPhone 16 Pro, también sobre los posibles nuevos colores que tendrán estos, y cerraremos el recopilatorio contando cómo será iOS 18 según la última publicación de Mark Gurman y una posible función que tendrá el Apple Pencil de tercera generación. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias. La verdad que ha sido una semana bastante movidita, así que preparaos porque tenemos mucho de lo que hablar. Antes de meternos precisamente a comentar cada uno de estos titulares, quiero hacer dos cosas. La primera, dar por supuesto las gracias a los nuevos suscriptores que se siguen uniendo semana a semana a la Manzana Mordida Plus. Ya sabéis que con esa suscripción ayudáis muchísimo a que el proyecto de la Manzana Mordida siga siendo sostenible a largo plazo, pero sobre todo disfrutáis de contenidos extra, como un podcast que subimos en formato vídeo y en formato audio cada viernes a partir de esta misma semana. También tenemos cursos, tenemos una comunidad privada para que podáis hablar entre vosotros y con nosotros y por supuesto tendréis acceso a regalos que hacemos cada mes para premiar la fidelidad de nuestros suscriptores. Y también queremos aprovechar este momento para recomendaros las fundas de nuestro sponsor, Rhinosil. Sus fundas son reconocidas mundialmente por su extrema protección a impactos y ser totalmente personalizables con una gran variedad de colores y estilos para todos los gustos. A la hora de comprar la tuya puedes configurar su diseño e incluso añadirle un estampado de las diferentes colecciones oficiales con las que colaboran, como son Marvel, Star Wars, Pixar, la NBA, Harry Potter, One Piece y bueno, muchas más que podéis consultar en su web. Y si lo preferís también podéis usar el configurador que tienen en su página para haceros la funda a vuestro gusto con vuestras propias fotos o stickers. Tienen varios tipos de funda, la Solid Suite que cuenta con un acabado premium capaz de absorber impactos a más de 3,5 metros de altura, por lo que si buscas una funda elegante y resistente a la vez, este modelo es una gran opción. La Clear, que personalmente es mi favorita, también muy resistente y transparente para poder lucir el color de tu iPhone y además es resistente al amarillamiento del que sufren este tipo de fundas con el paso del tiempo. La Jelly Tint, que es una nueva funda transparente con colores muy interesantes fabricadas con monomateriales. Este proceso la hace totalmente reciclable al tiempo que reduce la cantidad de materia prima necesaria para su producción. Y también la Mod NX, que cuenta con placas traseras intercambiables, lo que la hace personalizable para adaptarse a tu estado de ánimo. Y ojo, todas sus fundas cuentan con garantía de por vida, por lo que si se te rompe la que compres, podrás pedir una nueva. Además de las fundas, Rhinosil tiene otros accesorios como el Aqua Stand, protectores de pantalla, fundas para los AirPods, correas para el Apple Watch y mucho más. En la descripción os dejamos el enlace a la tienda de Rhinosil. Echarle un ojo porque si utilizáis nuestro enlace y al momento de realizar la compra añadís el código MANZANA24, obtendréis un 10% de descuento. Eso sí, este descuento solo durará 48 horas desde el momento en el que publicamos el vídeo, así que aprovechad. Bueno, comenzamos nuestro recopilatorio con noticias frescas sobre la última actualización de macOS Sonoma. Apple lanzó el lunes la versión 14.4.1 y viene con algunas correcciones que seguro que muchos de vosotros estabais esperando. No sois pocos los usuarios que me habéis dicho por redes sociales y algunos comentarios que desde que actualizasteis a macOS Sonoma 14.4 os fallaban los hubs USB conectados a pantallas externas. Pues bien, precisamente con esta actualización Apple ha solucionado ese problema. Pero esperad que hay más. ¿Alguno de vosotros utiliza aplicaciones con Java? Si es así, seguro que habéis notado que de repente se cerraban sin avisar ni nada. Bueno, pues resulta que Oracle, la empresa detrás de Java, ya había avisado de este problema la semana pasada y había recomendado a los usuarios que esperaran antes de actualizar a macOS 14.4. Pero ahora con la versión 14.4.1 Apple también ha arreglado este fallo, así que ya podéis actualizar sin miedo. Y para los músicos que me estáis escuchando y que usáis módulos de Audio Unit protegidos contra copia, tengo buenas noticias. Esta actualización también soluciona un problema que no dejaba que estos módulos se abrieran o pasaran la validación, así que ya podéis volver a darle caña a vuestros proyectos musicales sin que nada os lo impida. Para descargar la actualización, ya sabéis, solo tenéis que ir a la sección actualización de software en las preferencias del sistema y listo. Así que ya sabéis, si habéis tenido alguno de estos problemas, no dudéis en actualizar a macOS Sonoma 14.4.1.
Además de macOS Sonoma 14.4.1, Apple también reveló esta semana los parches de seguridad que incluyen esta y también las actualizaciones de iOS y iPadOS 17.4.1 que Apple liberó hace unos días. Resulta que estas actualizaciones solucionan dos fallos que podían haber permitido la ejecución de código arbitrario en nuestros dispositivos. Eso significa que alguien podría haber metido mano en nuestros iPhone, iPad o Mac sin que os dierais cuenta. Uno de los fallos estaba en Core Media y el otro en WebRTC, que puede que estos nombres no suenen de nada, pero bueno, son componentes internos del sistema. La buena noticia es que según Apple, estos fallos no han sido explotados activamente, o sea que no hay constancia de que nadie los haya aprovechado para hacer de las suyas. Así que ya sabéis, si tenéis un iPhone, un iPad o un Mac sin actualizar todavía, os conviene hacerlo cuanto antes. Y bueno amigos, ya tenemos fecha oficial para la WWDC 2024. Este año se celebrará del 10 al 14 de junio, siendo el día 10 el día importante ya que es el día en el que se retransmitirá el evento característico en el que veremos las novedades de iOS 18 y del resto de sistemas operativos. El resto de días se realizarán talleres y presentaciones para los desarrolladores que tengan la oportunidad de acudir al Apple Park. Greg Joswiak, el vicepresidente de marketing de Apple, en su cuenta de X hizo esta publicación en la que deja entrever que la inteligencia artificial tendrá un papel importante en el evento. Si os fijáis, remarca en mayúsculas las palabras absolutely e incredible. Si nos quedamos con la primera letra de ambas, tenemos AI, que en inglés viene a ser Artificial Intelligence. Si queréis conocer más sobre este evento y lo que podríamos ver, os aconsejo ver el vídeo que subimos este miércoles y en el que os resumí lo más importante. Además también aprovecho este momento para volver a recordar que si visitáis lamanzanamordida.com podréis suscribiros y escuchar o ver nuestro podcast. Precisamente hoy hemos publicado un podcast en el que hemos tratado casi todas las noticias que estamos comentando en este recopilatorio, pero sobre todo y con mayor profundidad lo que podríamos ver en la conferencia de desarrolladores, así que si os suscribís podréis escucharlo tranquilamente en vuestro salón, ahí, con unas palomitas. La semana pasada os contamos en este recopilatorio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había demandado a Apple. Pues bien, los problemas judiciales parece que se le acumulan, porque resulta que la Unión Europea ha decidido abrir investigaciones contra Apple, Google y Meta por posibles incumplimientos de la nueva ley de mercados digitales. En el caso de Apple, la Comisión Europea va a analizar si la compañía permite a los desarrolladores alejar a los usuarios de su App Store y de su pantalla de elección de navegador web predeterminada. Básicamente quieren asegurarse de que Apple no está poniendo trabas a los desarrolladores para ofrecer sus servicios fuera del ecosistema de la manzana. Pero Apple, ya digo, no es la única en el punto de mira. A Google también le están mirando con lupa sus reglas sobre la dirección en Google Play y también la autopreferencia en las búsquedas. Y en cuanto a Meta, están investigando su famoso modelo de pago o consentimiento. La comisión sospecha que las medidas de Apple y Google no están siendo del todo conformes con la nueva ley de mercados digitales, ya que imponen diversas restricciones y limitaciones que dificultan que los desarrolladores puedan comunicarse directamente con los usuarios y ofrecerles sus servicios. Además, a la comisión le preocupa que las medidas de Apple, incluyendo el diseño de la pantalla de elección del navegador, puedan estar impidiendo a los usuarios elegir realmente servicios alternativos dentro de su ecosistema. Pero la cosa no acaba ahí. La comisión también está investigando si la nueva estructura de tarifas de Apple y otros términos y condiciones para las tiendas de aplicaciones alternativas y la distribución de aplicaciones desde la web puede estar frustrando el propósito de sus obligaciones bajo la nueva ley. Y ojo, que si se demuestra que ha habido infracciones, las multas pueden ser de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa en todo el mundo. Y si reinciden, la cosa puede subir hasta el 20%. Además, la comisión tiene la potestad de obligar a estas empresas a vender parte de su negocio o prohibirles adquirir servicios adicionales relacionados con el incumplimiento. Así que ya veis, chicos, la cosa se está poniendo bastante seria. La Unión Europea está decidida a poner en cintura a los gigantes tecnológicos y asegurarse de que cumplen con las nuevas reglas del juego. Veremos en qué acaba todo esto, pero una cosa está clara. A Apple, Google y Meta les esperan unos meses moviditos. En fin, decidme en los comentarios qué pensáis. ¿Creéis que la Unión Europea está haciendo lo correcto al investigar a estas empresas o pensáis que ya se está pasando de la raya? Continuamos el repaso a las noticias para contaros ahora la última hora que hemos conocido sobre los futuros iPhone 16 Pro. Se rumorea que el chip A18 Pro que llevarán estos teléfonos va a ser una auténtica bestia en cuanto a inteligencia artificial se refiere. Según Jeff Pu, un analista que sigue de cerca la cadena de suministro de Apple, el chip A18 Pro tendrá un tamaño de matriz más grande.
¿Y eso qué significa? Diréis. Bueno, pues básicamente que el rendimiento en temas de inteligencia artificial va a ser muy superior. Pero ojo, porque no todo son buenas noticias. Parece ser que la GPU del A18 Pro se va a quedar con 6 núcleos, es decir, igual que el A17 Pro de los iPhone 15 Pro. Así que en cuanto a gráficos puede que no notemos una mejora tan grande como nos gustaría. Pero volviendo al tema de inteligencia artificial, ya os venimos contando que iOS 18, que será el sistema operativo que acompañará a los iPhone 16, va a venir cargadito de funciones de inteligencia artificial generativa. Estamos hablando de mejoras en Siri, Spotlight, Apple Music, salud, mensajes y un montón de aplicaciones más. Vamos, que tu iPhone va a ser casi más listo que tú. De ahí que Apple esté buscando socios fuera, tal y como os conté en el recopilatorio de la semana pasada, en el que os hablé sobre la posible alianza de Google con Apple. Eso sí, puede que alguna de estas funciones de inteligencia artificial generativa sean exclusivas de los nuevos modelos Pro, gracias a que su Neural Engine tendrá muchos más núcleos. Así que, en fin, si queréis disfrutar de todo lo que la inteligencia artificial de Apple tiene que ofrecer, yo que vosotros empezaré a ahorrar para los modelos Pro. Lo que está claro es que si esta noticia es cierta, el chip A18 Pro promete ser muy bueno en cuanto a inteligencia artificial, aunque puede que no nos sorprenda tanto en el apartado gráfico. Pero oye, con todas las funciones interesantes de inteligencia artificial que se rumorean que traerá iOS 18, si finalmente las incluyen, creo que no nos vamos a aburrir con estos iPhone 16 Pro. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os emociona todo este tema de la inteligencia artificial de los iPhone o creéis que realmente es un poco bluff? De todos modos, si no queréis perderos todo lo que se sabe sobre estos nuevos modelos de iPhone, os aconsejo que os suscribáis al canal porque este próximo lunes tenemos un vídeo preparado para vosotros. Y cambiando un poco de tema, pero sin alejarnos demasiado del iPhone, tenemos algunos rumores recientes sobre los colores que podríamos ver en los próximos iPhone 16 Pro. Según una publicación en Weibo, parece que Apple podría estar planeando algunos cambios interesantes en la gama de colores de sus modelos de gama alta. Para empezar, se rumorea que el acabado azul en titanio que vimos con los iPhone 15 Pro podría desaparecer. En su lugar, Apple introduciría un nuevo color rosa en titanio. Pero las novedades no acabarían ahí. También se habla de que los acabados en titanio blanco y negro podrían sufrir algunos cambios. El negro, por ejemplo, se describe como un negro espacial, similar al que vimos en el iPhone 14 Pro. En cuanto al blanco, se dice que podría parecerse más al blanco brillante que vimos en el iPhone 14 Pro plateado, en lugar del tono más blanquecino que suelen tener los modelos Pro blancos. Y el titanio natural también podría actualizarse a un tono diferente de gris que algunos rumores han descrito como gris titán. Claro que, bueno, ya sabéis que todo esto son rumores basados en descripciones y no en muestras reales de color, así que habrá que cogerlo con pinzas. Pero oye, el mismo filtrador acertó con el color púrpura oscuro del iPhone 14 Pro, así que igual nos lleva a una grata sorpresa. Y por si los colores no fueran suficiente emoción, también ha aparecido una filtración temprana de una funda que parece tener un recorte para el rumoreado botón de captura. Este botón que ya sabéis que se espera que se añada en la parte inferior derecha del iPhone 16 Pro y que permitiría acceder rápidamente a las funciones de la cámara sin tener que hacer malabarismos con el botón de acción. Así que ya veis, parece que los iPhone 16 Pro van a venir con algunas sorpresas bajo la manga, tanto en diseño como en funcionalidad. En fin, decidme qué os parecen estos rumores. Y volviendo con el tema de la inteligencia artificial, parece que Apple no se conforma solo con Google y OpenAI para sus planes de inteligencia artificial generativa en iOS 18. Según el Wall Street Journal, Apple también ha estado en conversaciones con Baidu, el gigante tecnológico chino, para licenciar sus modelos de inteligencia artificial. Pero, ¿por qué Baidu? Os preguntaréis. Bueno, pues resulta que en China hay unas leyes muy estrictas sobre este tema. Básicamente, cualquier modelo de inteligencia artificial que se quiera usar allí tiene que tener el visto bueno del regulador chino. Y adivinad qué, sí, el ErnieBot de Baidu ya ha pasado ese filtro. En cambio, el modelo Gemini de Google, con el que Apple también ha estado hablando, no cuenta con esa aprobación. Bueno, de hecho, Google prácticamente no tiene presencia en China debido al gran cortafuegos que bloquea su buscador. Y ChatGPT de OpenAI tampoco está disponible en el país asiático. Así que si Apple quiere que sus funciones de inteligencia artificial generativa lleguen también a sus clientes chinos, no le queda otra que buscar un socio local que cumpla con las normas. Y ahí es donde entra Baidu. Eso sí, de momento no hay nada cerrado. Apple sigue en conversaciones con varios proveedores de inteligencia artificial generativa y se espera que llegue a un acuerdo antes de la WWDC de junio. Y ya que estamos hablando de iOS 18, tengo que contaros lo que Mark Gurman ha revelado en su último boletín de Bloomberg. Según Gurman, iOS 18 hará que la pantalla de inicio sea más personalizable.
entre comillas, lo ha generalizado, ¿no? Y aunque, ya digo, él no ha precisado a lo que se refiere, sí que lo ha hecho más Rumors, afirmando que uno de los cambios significará que por fin podremos colocar los iconos de las aplicaciones libremente en la cuadrícula de nuestra pantalla de inicio, dejando espacios si queremos. En fin, tendremos que esperar a junio para ver si esto es cierto, pero desde luego ya iba siendo hora un rediseño profundo en la apariencia de iOS, aunque... Bueno, profundo, realmente desde iOS 7 no recuerdo un cambio realmente drástico y creo que iOS 18 tampoco lo va a suponer. Esto realmente me parece un poco tontería, pero bueno. En fin, esperemos que sea solo el principio de muchas más cosas. Y parece que Apple no se conforma solo con que el Apple Pencil sea solo para los iPad. Según una fuente interna, la compañía ha estado probando una nueva versión de este que sería compatible con el Vision Pro. Sí, habéis oído bien. Imaginad las posibilidades. Podríamos dibujar directamente en el entorno con aplicaciones como Freeform o Pixelmator utilizando el Vision Pro. Sería como tener un lienzo gigante a nuestro alrededor donde podríamos plasmar nuestras ideas con total libertad y con la precisión y sensibilidad que ofrece el Apple Pencil. Claro que, bueno, aún no se saben muchos detalles sobre cómo funcionará exactamente. Una posibilidad sería que pudieras dibujar con el Apple Pencil sobre una mesa u otra superficie plana y que el dibujo apareciera mágicamente en la aplicación que tengas abierta en el Vision Pro. Vamos, que tu entorno se convertiría en tu lienzo particular. Eso sí, para que esto sea posible no solo haría falta un nuevo Apple Pencil, sino que también haría falta una actualización del software del Vision Pro. No está claro si esto lo podremos ver ya mismo desde visionOS 1.2, por ejemplo, o si tendremos que esperar a Vision 2, el cual, ya digo, se presentará en la conferencia de junio. En fin, ¿qué os parece? ¿Os gustaría poder usar el Apple Pencil con el Vision Pro o creéis que es una combinación un poco rara? Contadme vuestra opinión en los comentarios, que ya sabéis que me encanta leeros. Y por mi parte poco más, amigos, simplemente recordaros antes de despedirme que tenéis un descuento express que durará 48 horas para comprar en la web de Rhinosil y también que visitéis nuestra web lamanzanamordida.com para escuchar nuestro podcast premium, el cual está muy interesante esta semana. Nada más, que paséis un gran fin de semana y nos vemos el lunes con más vídeos aquí en La Manzana Mordida porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!